Bienvenidos a Somos Parte de la U, Evelyn Andrea y Vinicius Jiménez. les saluda. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con ustedes. Para el día de hoy tenemos como invitada a Lina Soto. Ella es intérprete de Lesco y estudió historia en la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy compartirá con nosotros acerca del síndrome de Treacher-Collins. ¿Cómo está, Alina? Hola Andrea, hola Vinicio, bien, gracias a Dios y muy contenta porque me invitaron a este espacio, a este ratito. Ojalá que lo disfrutemos montones. Bueno. Alina, para comenzar, ¿podría contarnos un poco acerca de usted? Claro, Andrea. Bueno, les cuento, yo tengo 32 años. Como ustedes dijeron, yo trabajo como intérprete de Lesco desde hace mucho tiempo. Y además nací con una condición poco frecuente que se llama Treacher-Collins, el síndrome de Treacher-Collins. Desde hace un tiempo he estado trabajando como promotora de la educación inclusiva y de la inclusión en general. Y en este momento yo trabajo con varias universidades estatales y además me dedico a dar talleres y charlas sobre el bullying, sobre la accesibilidad y sobre cualquier otro tema que se relacione con todo esto que estamos conversando. ¿Qué es el síndrome de Treacher-Collins? Muy buena pregunta. Este síndrome, que por cierto, Andrea, es un nombre medio enredadillo, a veces uno no sabe cómo pronunciarlo. Se dice el síndrome de Treacher-Collins, para que lo tomen en consideración. Este síndrome es un conjunto de características con las que una persona nace porque se da una mutación cuando el bebé está desarrollándose en la panza de la mamá. Y producto de esa mutación, como dije antes, empiezan a aparecer ciertas características. Por ejemplo, nosotros nacemos sin pómulos, a veces sin orejas o con orejas que se desarrollan a medio camino, ¿verdad? Esto se llama microtia. Además, el Treacher-Collins afecta la tráquea, que es más pequeñita. A veces nacemos sin mandíbula o con una mandíbula muy chiquitita, con coloboma en los palpebral, nacemos sin párpados muchas veces. Entonces se trata de una condición genética que se puede heredar y lo que afecta principalmente es del cuello para arriba. No se sabe en qué momento es que sucede esa mutación y por eso es que no hay como una solución, ¿verdad? Para evitar que eso pase. Pero sí es una condición que, por dicha, poco a poco se ha ido dando a conocer más y más. ¿Cuáles son las causas? Ok. Como les comenté hace un ratito, este es un síndrome que se da por una mutación genética. Eso quiere decir que cuando la mamá está embarazada y el bebé está desarrollándose, ¿verdad? A todos nos han explicado que eso es un proceso y que cada semana van creciendo diferentes partecitas del cuerpo del bebé. No se sabe en qué momento ni por qué razón. Hay como varios genes que se alteran. Y entonces, producto de esa alteración, el bebé sigue creciendo, sí, pero no se desarrolla de manera correcta. Entonces, podríamos decir que la causa es una mutación genética que se da en el embarazo de la mamá. ¿Cuáles son las características principales de este síndrome? Sí, es importante mencionar algo. Existen características principales y las vamos ahorita a repasar, pero no todas las personas nacemos con el mismo grado de afectación o no todas las personas tienen las mismas características al 100%. Como les comenté hace un ratito, el síndrome de Treacher-Collins afecta del cuello para arriba.
Entonces, puede ser que una persona tenga todas las características o puede ser que solo tenga algunas. ¿Cuáles son esas? La tráquea muy chiquitita, ausencia de mandíbula o mandíbula retraída, ausencia de orejas o orejas muy pequeñitas con conductos a veces cerrados, ausencia de párpados, ausencia de mejillas, ¿verdad? Lo que uno dice cachetitos. Y eso puede ser, como dije hace un momentito, que una persona lo tenga todo así y nazca muy afectada, o puede ser, como en mi caso, que sí tengo muchas de esas características, pero no son tan severas. Yo, por ejemplo, sí tengo la tráquea muy pequeñita, sí tengo la mandíbula chiquitita, una de mis orejas es la que no se terminó de desarrollar y nací casi sin cachetitos. Entonces, sí tengo la mayoría, pero no en un grado muy severo. ¿Qué tan rápido es el diagnóstico de la condición? En realidad, tengo entendido que el diagnóstico se puede dar con prontitud. No lleva así como que hay que hacer un montón de exámenes para ver qué es lo que tiene la persona. El problema está en que los médicos y las personas no conocen el síndrome casi. Entonces, cuando, por ejemplo, nace un bebé con estas características, si a la mamá y al bebé los atienden personal médico que no saben que el síndrome existe, van a dar vueltas por todo lado y van a andar buscando, por ejemplo, cuál es el problema de las orejitas, cuál es el problema de la tráquea, cuál es el problema de los ojos, y no van a saber que se trata de un todo. Pero el diagnóstico como tal lo puede hacer un genetista y el resultado está rapidísimo. La clave de que ese diagnóstico se pueda dar con esa rapidez es que el personal médico sepa qué es esta condición. Por ejemplo, cuando yo nací hace 32 años, que no había internet ni nada de las cosas que tenemos ahora, menos que la gente sabía de qué se trataba. De hecho, a mí ningún médico me dio el diagnóstico primero. Fue mi mamá la que ella se dio a la tarea de investigar en la biblioteca médica que hay entre el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Niños, y ella dio con el diagnóstico. Ya luego buscó un genetista y el genetista lo que hizo fue que confirmó lo que ya mi mamá había investigado. Entonces, imagínense, si mi mamá no hubiera hecho eso, probablemente a mí me hubieran dicho lo que yo tenía, quién sabe hasta cuándo. Afortunadamente ahora tenemos internet, ya la gente como que se ha ido medio enterando poquito a poco, pero sí necesitamos que este tema de las condiciones raras, enfermedades raras, así se les conoce, no porque somos raros, ¿verdad? Sino porque son poco frecuentes. Ojalá se los enseñen a los estudiantes de medicina, para que cuando lleguen a ejercer y se topen con una persona como yo, puedan dar un diagnóstico rápido. ¿Cómo es la niña adolescencia de una persona con esta condición, Alina? Qué buena pregunta, Vinicio, porque en realidad la condición que una persona pueda tener no la define. Hemos aprendido y por dicha las cosas han cambiado, que nosotros primero somos personas y luego tenemos una discapacidad o una condición. Pero lo cierto es que si nuestro entorno no entiende eso, las cosas se pueden complicar. Y, por ejemplo, cuando yo era una niña, como comenté hace un momento, el síndrome de Treacher-Collins nadie sabía qué era. Afortunadamente mi mamá sí, y mi familia me trató con total naturalidad y nunca hicieron como de esto una situación muy complicada. Pero la gente fuera de mi familia no fue igual, ¿verdad? A mí, por ejemplo, la gente siempre se me queda viendo como si yo fuera un bicho raro, me hacían a un lado en la escuela, los compañeros no me tomaban en cuenta o siempre se burlaban de mí. Y en la adolescencia ni qué, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa etapa es cuando los muchachos ya empiezan a gustar de las muchachas
y ya quieren salir y yo no era precisamente la primera opción de ninguno, porque como yo me veía diferente, a la gente no le gustaba. Y con respecto a la parte meramente de la salud, sí, mi niñez sí estuvo marcada por muchas visitas al hospital, porque aunque gracias a Dios yo nací con un nivel de afectación, digamos, leve, sí requerí de atención médica. Por ejemplo, yo tenía que ir, mi mamá siempre trató de encontrar lo mejor para mí y gracias a eso yo utilizo un audífono auricular, retroauricular que me permite escuchar mejor, pero y en ese momento esas eran las mejores opciones. También mi mamá me tuvo que llevar a cirugía plástica, a cirugía maxilofacial, a terapia del lenguaje. Mi mamá me fue llevando con las diferentes, digamos, disciplinas médicas que estaban relacionadas con mi condición para saber, primero, si yo necesitaba esa atención y si así era, que me tomaran en cuenta y me dieran citas. Entonces, sí tuve una niñez y toda una adolescencia como marcada por ese tema. Me operaron y una de las cirugías más considerables es que me tuvieron que abrir mi cabeza de lado a lado como forma de diadema y me sacaron huesito de mi cráneo para ponérmelo en lo que ahora son mis cachetitos. Entonces, sí fui una niña feliz y una joven feliz porque tuve la dicha de tener una familia muy amorosa, con una mente muy abierta, que siempre me trató como a cualquier otro de los nietos, de los primos de la casa, que siempre creyó en mí, siempre me hicieron saber que yo tenía las mismas posibilidades que los demás. Pero afuera de ese ambiente, sí tuve que acostumbrarme a las miradas ofensivas, al desprecio de la gente, a tener que estar atendiendo temas de salud más de lo que una persona común y corriente hace, ¿verdad? Alina, una pregunta. Vea que esto no está en el guión tampoco. ¿Cómo superaste la operación de su cabeza? Qué interesante eso que me estás preguntando, porque vieras que yo estaba chiquitilla. Ahorita yo no me acuerdo muy bien, le tengo que preguntar a mi mamá. Hace días estoy por preguntarle. Yo creo que yo tenía como entre 9 y 10, 8, 9 y 10 años. No me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero imagínense, estaba chiquitilla. Y lo que me acuerdo es que yo, cuando salí de la cirugía, estaba envuelta mi cabeza, parecía una momia. Apenas se me veían los ojos y la boca y la nariz un huequito para poder respirar. Y yo me acuerdo que a mí no me gustaba que me dejaran sola en el hospital, porque siempre era como muy miedosa yo, sobre todo en la noche. Y entonces yo me ponía a llorar y cada vez que yo lloraba me dolía tanto la cabeza. Y las enfermeras me decían, no, Alina, no llore, porque si usted llora le va a doler todo. Y es cierto, me dolía la cabeza, me dolía la cara, me dolían los ojos, me dolía todo. Y estuve internada como 22 días, mientras los médicos se aseguraban de que yo me recuperaba, ¿verdad? Y cuando salí del hospital, yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba, pero ni salir sola, porque le daba miedo que yo me cayera o me golpeara y ¿verdad? Me tuvieran que llevar otra vez al hospital. Entonces, eso sí como que me hizo a mí como tener tal vez una vida un poquito más tranquila de lo que los demás. Mientras todo el mundo andaba corriendo como loco, a mí mi mamá me tenía como más ahí calmadita. Entonces, aunque sí fue muy duro esa época en el hospital y sí me dolía mucho. Y tuvo, sobre todo al inicio de la salida del hospital, sí mi mamá me hizo muchas curaciones y muchas cosas. Y me quedó, por ejemplo, marcas en la cabeza donde yo no tenía pelo, que eso no es bonito. Pero yo seguía siendo la misma chiquita terrible que se jalaba tortas. Entonces, creo que eso me ayudó como a ver las cosas con más naturalidad. Y mi mamá, a pesar de que, digamos, por decirlo así, venía saliendo de una situación como esa, igual me regañó, igual me castigó como si fuera cualquier otro chiquito. Entonces creo que eso me ayudó como
a superar esa cirugía tan grande que me hicieron. Alina, ¿cómo superaste las consecuencias del bullying? Andrea y Vinicio, les voy a decir la verdad. Todavía yo sigo lidiando con eso. Creo que ese es un tema que lamentablemente no se ha logrado superar. No, porque la gente sigue haciéndolo. A veces cuando hablamos de bullying, pensamos en la escuela o en colegio, ¿verdad? Uno siempre piensa como, ay, sí, los chiquillos son unos condenados que siempre se burlan de uno y le dicen cosas feas. Pero lo cierto es que los adultos también. Tal vez no nos dicen así como directamente palabras feas como, o se burlan de nosotros directamente, pero el bullying se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, la gente a mí todavía se me queda viendo, como si yo fuera un ser de otro planeta. La gente todavía, cuando no me conoce, piensa que yo tengo una discapacidad cognitiva y que seguro no les entiendo cuando me hablan. Entonces, aunque sí, obviamente la época más dura fue en la escuela y en el cole, creo que la clave para aprender a vivir con eso es rodearse de personas que sean, como por decir así, nuestra red de apoyo y buscar información y buscar ayuda, perdón, para poder aprender a lidiar con esto. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en quinto grado de la escuela, a mí me pasó una experiencia que creo que es la que más me ha marcado de todas, y es que mis compañeros, yo en ese año, por cierto, para dar un poquito más de contexto, a mí me pasaron de una escuela privada, que siempre había estado en una escuela privada con poquitos estudiantes, a una escuela pública, porque mis papás estaban divorciándose, entonces ahí me tuvieron que tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces ya para mí eso era un cambio, pasar de tener a 12 compañeritos, ¿verdad? Que tal vez podía como manejar un poco mejor sus burlas y sus cosas, a tener como 40 compañeros que no, a los que yo no conocía, con los que no había convivido antes. Y lo que me pasó fue esto. Yo me acuerdo que yo fui al recreo una vez y para variar me quedé hablando, ¿verdad? Porque yo hablo mucho. Entonces, cuando se terminó el recreo y ya yo me di cuenta que tenía que volver a la clase, yo regresé al aula y ustedes han visto que en las aulas siempre está como la pizarra y de frente a la pizarra están todos los pupitres de todos los estudiantes. Pero lo que ellos hicieron fue que corrieron todos esos pupitres hacia un lado y dejaron el mío como aparte. Y yo, bueno, ya eso de por sí me hizo sentir como mal, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue peor, porque todos agarraron como la canasta de la basura, el basurero, y iban tomando cada quien una basura y me la iban tirando a mí. Y me decían, la basura al basurero. Y obviamente yo llegué a la casa muy triste, ¿verdad? Y le conté a mi mamá, y mi mamá ya los iba a ir a matar, estaba muy brava por lo que había pasado. Pero creo que lo que a mí me ayudó a aprender a vivir con eso y a no permitir que eso me lastimara más de lo que ya lo estaba haciendo, era como dije hace un momentito, tener una red de apoyo. ¿Y cuál fue mi red de apoyo, por ejemplo, en la escuela y el colegio? Mi familia, mis amigos. Entonces yo sabía que tal vez en la escuela y el colegio las cosas no eran como yo quería, pero podía tener a mis amigos o tener a mi familia que se encargaron siempre de ayudarme a tener a mí una buena autoestima. Yo sé que no todas las personas tienen esas herramientas, ¿verdad? Hay familias que tal vez por ignorancia o por desconocimiento no saben cómo lidiar con eso. Pero por eso creo que es importante y creo que ahora las cosas han cambiado un poco en que hagamos conciencia como espacios como estos para que también los centros educativos busquen la manera. No pueden controlar a los estudiantes, yo sé que no, porque en los recreos no puede haber una maestra vigilando cada estudiante, pero sí que por lo menos hayan espacios, creo yo, es importante, a donde un estudiante pueda acudir de pronto con una maestra
o si hay psicóloga que esté a la disposición de los estudiantes para que puedan encontrar con quién conversar, con quién desahogarse. Y también creo que algo muy importante que podría ayudar, yo sé que no me están preguntando nada de eso, pero creo que es importante mencionarlo, es que tanto en escuelas como colegios y en la universidad, me parece también, debería de haber talleres cada tanto para crear conciencia sobre este tema y tal vez así poquito a poco logremos que eso disminuya. Vamos a una pausa. Les recordamos que están escuchando Somos Parte de la U. Volvemos a Somos Parte de la U. Hoy nos encontramos conversando con Alina Soto acerca del síndrome de Thatcher-Collins. Esta condición implica algunas diferencias en que pueda estar la asociación de una discapacidad. Supongo, Vinicio, que me estás preguntando que si esta condición implica alguna deficiencia relacionada con alguna discapacidad. Sí, ok. De hecho que sí, porque como este síndrome afecta tanto la parte de la cabeza y muchas veces afecta, por ejemplo, la parte del oído, sí es muy común que nosotros tengamos discapacidad auditiva. Algunas personas nacen sin orejas del todo, entonces imagina, si no hay opciones, digamos, auditivas, tecnológicas, que se puedan insertar en el hueso, por ejemplo, esas personas no van a escuchar nada. Y en el caso, por ejemplo, mío, que yo tengo una orejita chiquitita, eso se llama microtia, unilateral, porque del otro lado sí está un poquito, está mejor. Entonces yo necesito usar un audífono que me ayude a escuchar mejor. Yo tengo hipoacusia, eso quiere decir que no escucho al 100%, sino que escucho un poquito menos. Lo mismo pasa con la visión. Al nosotros tener los ojitos tan expuestos, como pasa en mi caso, que yo casi no tengo cerrado el ojo, por ejemplo, izquierdo abajo, entonces nuestros ojitos se ven afectados y eso puede perjudicar nuestra visión. Hay algunas personas que de todo no tienen párpado, entonces los ojitos quedan todavía más expuestos. Yo necesito lentes y los lentes los uso desde que soy una niña. Entonces podría decirse que también tenemos discapacidad visual. Y en el caso de la boca y de la mandíbula, como hay personas que nacen sin mandíbula en su totalidad, no pueden hablar. No podemos afirmar jamás que son personas mudas, ¿verdad? Pero tienen deficiencias en el habla porque no pueden gesticular y mover bien la boca, ¿verdad? Entonces, dependiendo de con cuáles condiciones nazca, cuáles características, perdón, nazca la persona y qué tan afectadas estén esas características, así va a ser la discapacidad que nosotros presentamos. ¿Cuál es la diferencia más frecuente de las personas con esta síndrome, Alina? Sí, de todas las características que pueden afectar nuestros sentidos, la que es más común y la que prácticamente casi todos tenemos es la microtia, en las que la ausencia o la malformación de las orejitas. Entonces, la deficiencia más común es la auditiva. Casi todas las personas con Thatcher-Collins necesitamos usar algún dispositivo que nos ayude a escuchar mejor o necesitamos aprender lengua de señas cuando nuestra audición se ve sumamente afectada. A raíz de la película Wonder, muchas revistas y otros medios se refirieron al protagonista como un niño especial o un niño con discapacidad. Podríamos afirmar que todas las personas con Thatcher-Collins son personas con discapacidad.
Antes de responderte esta pregunta, Andrea, a mí sí me gustaría aclarar algo súper importante. Y es que en esta pregunta, en este comentario que vos me estás haciendo, me estás diciendo que hay gente que se refirió a August, el personaje de la película Wonder, como un niño especial. Y esa es una manera incorrecta de referirse a las personas que tenemos alguna condición. Porque, y ustedes estoy segura que fijo lo saben porque conversan sobre estos temas aquí en este espacio, todos somos especiales. Y cuando las personas usan ese término para referirse a alguien que tiene una condición diferente, siempre lo hacen con un sentido lastimero, que lo que hace es victimizar a la persona y que incluso le resta valor, porque la hace ver como si fuera alguien que necesita de ciertas ayudas que cualquier otra persona no lo hace. Entonces yo eliminaría eso porque nadie es un niño especial, o por el contrario, todos somos niños especiales, especiales para nuestros papás, para nuestras maestras, para nuestras familias. Ahora, aclarando eso, ¿verdad? De que no está bien que se refieran a las personas con discapacidad como personas especiales, eso es algo que necesitamos eliminar de nuestro lenguaje. Entonces sí te voy a responder la pregunta de que la gente se refirió a August como un niño con discapacidad. Y vos me decís, ¿todas las personas con Treacher Collins tienen discapacidad? Podríamos afirmar que en su mayoría sí. Todas las personas con Treacher Collins nacemos con afectaciones directas en nuestra audición, en nuestra visión y en nuestra habla. Claro está, hay gente que puede que nazca con un nivel muy leve y tal vez si tiene sus orejitas, si tiene bien sus ojitos, si tiene bien la boca y por eso no, al final resulta que no tiene ninguna discapacidad porque su afectación no era tan severa. Pero si partimos de que eso casi nunca sucede y que la mayoría sí tenemos una afectación más considerable, podríamos decir que casi todos podríamos tener una discapacidad auditiva, visual o alguna deficiencia en el habla. ¿Podrías decirlo si esta película logró ejemplificar la vida real de una persona con esta condición, Aline? Sí, esta película es hermosa. No sé si ustedes ya la vieron, pero si no la han visto tienen que verla porque es preciosa. Me encanta la manera como abordan el tema porque la película permite ver desde diferentes perspectivas cómo es tener a una persona con una condición diferente en casa y cómo es para la persona enfrentarse al mundo real. Yo creo que la película sí logra mostrar cómo es o cómo fue, en mi caso, la niñez de una persona con este síndrome. Por supuesto que la película no va a mostrar todas las cosas con la misma, digamos, intensidad como pasa en la vida real, porque es una película, ¿verdad? Las películas tienen que ser bonitas para que la gente las quiera ver, pero sí logran como mostrar muy bien, por ejemplo, cómo es nuestro encuentro con el centro educativo, cómo es nuestra socialización con los compañeros. Yo, por ejemplo, igual que como le pasa a August, cuando él entra a la escuela, toda la escuela se le queda bien, porque no saben qué es lo que él tiene, porque les da miedo, por ignorancia, cada quien por diferentes razones. Pero lo cierto es que no le quitan la mirada y no es una mirada bonita, es una mirada hasta ofensiva, fea, discriminatoria y eso nos pasa a todos nosotros. Siempre que uno entra a algún lugar, la gente se queda viendo, los adultos son un poco más discretos, ¿verdad? Pero la gente siempre se queda viendo y asume que nosotros tenemos otras condiciones por ejemplo, como cognitivas, y piensan que no vamos a poder entender lo que nos están diciendo. Hay una escena en la película donde la mamá lleva a Ogi a conocer la escuela. Y entonces el director, que es un director súper amoroso, él previendo que es bueno que Ogi conozca la escuela y que conozca a alguna gente antes de entrar,
le pide a 3 niños que le hagan como un tour por la escuela. 2 de ellos, aunque sí están impactados y no pueden disimular su asombro, lo tratan bien. Pero hay otro que es súper cruel. Incluso le trata como si él tuviera una deficiencia mental y no supiera lo que le están diciendo. En un momento dado incluso le dice algo como de un borrador y lo dice mal, el chiquito dice mal la palabra y Ogi le responde y más bien hasta lo corrige, pero el chiquito asume que como Ogi tiene una cara diferente, entonces es tonto y no le va a entender. Y ese es un ejemplo de lo que a nosotros nos sucede a menudo. La gente asume que no entendemos lo que nos dicen, que no vamos a poder cumplir con las tareas que nos asignan, que nuestra vida gira solo en torno a cómo nos vemos, que lo que tenemos es contagioso, por ejemplo, que no deberíamos de hablar con nadie. Entonces yo creo que sí la película logra muy bien ejemplificar la vida de una persona con Treacher Collins cuando está en la escuela. ¿Cómo nace la Asociación Nacional Síndrome Treacher Collins Costa Rica? Nace la idea gracias a que yo tuve la oportunidad maravillosa de poder conocer a otras personas iguales que yo antes. Porque les voy a contar, chiquillos. Resulta que, como ya les dije hace un rato, cuando yo nací aquí nadie sabía qué era lo que yo tenía, ¿verdad? Solo mi mamá y el médico que lo dijo y mi familia y ya se acabó. Entonces yo siempre crecí creyendo que yo era la única aquí en Costa Rica. Nunca vi a una persona que se pareciera a mí en ningún lado. Y eso siempre me hizo sentir como que estaba sola. Pues resulta que hace como unos 3, 4 años yo estaba planeando un viaje con mi mamá a Europa y logré contactar en España con personas con Treacher Collins. Imagínense mi emoción, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo voy a conocer personas igual que yo por fin? Y de verdad, mi mamá y yo aprovechamos esa oportunidad, nos fuimos para Europa, ya hicimos todo nuestro paseo y al final nos quedamos en España y pude conocer a Vicky Bendito y a Susana Lázaro, que son mujeres que tienen Treacher Collins, adultas, casadas, una con un hijo, y para mí eso fue como, siempre lo digo igual, como la pieza que le faltaba al rompecabezas de mi vida. Porque por muchos años, aparte de que me sentía sola, no le encontraba explicación a muchas cosas. Entonces, cuando pude conocerlas a ellas, aparte de que fue súper emocionante y yo deseaba que los días no se me acabaran, me permitió aclarar muchas cosas, me permitió conocer mejor el síndrome que yo tengo, me permitió entender cuáles cosas estaban bien, cuáles no, y cuáles cosas yo podía exigir para mí, que yo ni sabía que existían. A partir de ese momento, la vida me cambió completamente, porque no solamente las conocí a ellas dos, sino que conocí a otra joven, y a partir de ese momento ellas me incluyeron en una red latinoamericana, bueno, iberoamericana de personas con Treacher Collins, y eso me permitió al cabo de 6 meses ir a México a un congreso internacional de personas con Treacher Collins. Entonces, si yo estaba emocionada en Europa conociendo a 2 personas, imagínense en México cuando habíamos como 100 personas, niños grandes y viejos, con la misma condición. En ese congreso tuvimos charlas con médicos, con genetistas, con padres de familia, incluso yo di una charla también. Y entonces eso fue como que me abrió a mí la mente y me dijo, en Costa Rica tiene que haber más personas, las voy a buscar. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie viva como yo viví tanto tiempo, sintiéndome sola, con muchas preguntas a las que no podía responder y sin acceso a muchas cosas que no sabía que podía acceder. Esa fue la motivación por la cual yo me di a la tarea de venir aquí y empecé a buscar gente. No fue instantáneo, ¿verdad? Que encontré a las personas, pero empecé a buscar, por ejemplo, Nexus me hizo una entrevista, un reportaje. Entonces, yo aproveché de esos espacios y de otros más para que la gente empezara a escuchar sobre este tema
Y si alguien por ahí lo tenía, que me buscara. O si conocían a una persona que tenía la condición, que me avisara. ¿Para qué? Para que aquí en este país, aunque sea poquito a poco, podamos cambiar la realidad de las personas que tenemos este síndrome. Vamos a una pausa. Les recordamos que estamos escuchando Somos Parte de la U. Gracias por continuar con nosotros en Somos Parte de la U. Hoy conversamos acerca del Teacher Collins con Alina Soto. ¿Cuántos miembros la conforman, Alina? En realidad esta asociación todavía está en proceso. No estamos, digamos, oficialmente registrados. Lo que yo he estado haciendo es como congregar a la gente, ¿verdad? Y ya yo encontré, por ejemplo, a un bebé de 1 año y unos meses, a un muchacho de la misma edad que yo, a 3 mujeres entre los 20 y los 40 años. Encontré a un niño de 2 años en Guanacaste. Tengo a otro muchacho en Puriscal. Entonces, no nos hemos conformado legalmente, pero ya nos hemos empezado a relacionar. Yo podría decir que en este momento somos como unas 10 personas, entre niños y adultos, que tenemos el síndrome de Treacher Collins. ¿No hacen alguna reunión por Zoom o que presencial por momentos? ¿Ustedes? ¿Perdón? Que si no hacen alguna reunión por Zoom, ¿ustedes alguna? Nosotros, por ejemplo, hicimos antes de lo que del COVID, ¿verdad? Ajá. Nos reunimos por primera vez 3 personas, porque por un tema de distancia no todos estamos cerca, ¿verdad? Y tenemos un grupo en WhatsApp y entonces siempre nos estamos comunicando. Sí, nos hace falta como eso, ¿verdad? Yo ya estoy deseando que este condenado coronavirus se acabe para que podamos reunirnos, porque creo que eso es muy importante. Y una de las propuestas que hay ahorita es que nos podamos reunir por Zoom, pero afortunadamente todos somos personas bastante, o sea, somos personas funcionales que tenemos una vida muy ocupada, todos trabajamos, o algunas son mamás, tienen ocupaciones, entonces ha resultado como un poco difícil el poder coincidir a través de Zoom, porque tenemos agendas muy diferentes. De pronto se me ocurre a mí que como ya viene en diciembre, ¿verdad? La gente sale a vacaciones, entonces podremos hacer algún tipo de encuentro, ojalá que sí. Sí. ¿Cuántas de estas personas son personas con discapacidad, Alina? Todas, porque todos tenemos por lo menos discapacidad auditiva. Entonces podría decir que todas. Ahora, la idea mía es que esta asociación también incluya a, por ejemplo, a mi esposo, incluya a alguna mamá de alguno de estos niños que quiera, digamos, conformar la asociación ya legalmente. Pero podría decirse que ahorita quien nos estamos asociando, todas somos personas con discapacidad. ¿Cuáles son las barreras que se enfrentan las personas con Teacher Collins? Ok, esa es una pregunta también muy interesante, Andrea. Creo que las barreras que más nos complican la vida son las barreras actitudinales. Es la gente con su actitud, con sus suposiciones, con su manera a veces muy cerrada de ver la vida, quienes nos ponen obstáculos. ¿Por qué? Porque como asumen que no vamos a poder hacer las cosas, como asumen que tenemos una discapacidad cognitiva severa que nos compromete nuestra funcionalidad, como asumen que no deberíamos de tener ciertos trabajos porque no nos vemos bonitos en algunos lugares, entonces eso hace que no nos permitan tener las mismas oportunidades que los demás. Ahora, tenemos también barreras, podría decirse, a nivel de atención médica. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. O sea, la mayoría de la gente no sabe qué es lo que nosotros necesitamos. No puedo yo decir que las cosas son iguales que
cuando yo nací, jamás, ¿verdad? Porque me he dado cuenta, por ejemplo, estos niños que he conocido, las mamás me han contado que en el hospital sí les han dicho que tienen, y ya eso es un gran adelanto, pero no saben cómo abordar el tema, no saben, por ejemplo, cómo acompañar a los papás, no saben qué paso dar primero, porque sigue siendo un tema, digamos, nuevo. Entonces, cuando eso sucede, nuestra atención médica se ve afectada, porque, por ejemplo, digamos que nos dieron bien el diagnóstico, y en el hospital de niños son una maravilla, para nadie es un secreto que ese hospital hace la diferencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya cumplimos 12 años y salimos del hospital de niños y nos toca enfrentarnos a cualquier otro device, clínica o hospital, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que yo me enfermé, que no quiera Dios que me enferme, pero digamos que me enfermé y me dio, no sé, alguna cuestión a nivel respiratoria, ¿verdad? Y entonces a mí me llevan de emergencias a la clínica, que es lo más cercano. Ellos no van a saber que a mí no me pueden intubar igual que a los demás, porque mi tráquea es más pequeña. Aunque yo lleve aquí una pulsera que diga, tengo esto, mientras la gente va, lo busca en internet, averigua qué es, imagínense, la persona está corriendo peligro. Entonces, el desconocimiento y la falta de interés de los médicos por abordar este tipo de temas nos podría costar hasta la vida. Les voy a contar un ejemplo. Hay una mamá, una señora, que su hijo, ella me contó que cuando su hijo nació en el hospital, para variar, no sabían qué era. Y el bebé se le empezó a poner morado, 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 morado y morado. Y ella veía que nadie hacía nada. ¿Qué es lo que pasó? Que ninguno sabía que lo que ese bebé necesitaba era que lo intubaran y le pusieran respiración asistida. O sea, el bebé se le estaba muriendo, imagínense. ¿Por qué? Porque los médicos no sabían qué hacer. Entonces, considero yo que esas barreras son como las más complejas, las que nos pueden obstaculizar más la vida y que si las empezamos a derribar, las cosas pueden cambiar. Las barreras en cuanto a la atención médica y las barreras actitudinales. En esta de las actitudes podemos meter la parte, por ejemplo, educativa. Los maestros no saben qué es el síndrome de Treacher-Collins. Entonces asumen que el estudiante de nuevo tiene una discapacidad de otro tipo y asumen que no puede, que no entiende, que no sabe, y por eso no le prestan la atención que el estudiante necesita. Pero me parece a mí que como para hacerlas resumidas podríamos dejarlas en estos dos. Lo repito de nuevo porque creo que es importante que la gente que nos está escuchando lo sepa. Las barreras actitudinales y las barreras en cuanto a la atención médica son las que hacen que nuestra vida no sea tan sencilla. Como conocedora de la condición y la población con discapacidad, ¿cuáles considera que son ajustes más frecuentes que requieren las personas con Treacher-Collins? Lo que necesitamos primero es solventar nuestra funcionalidad. Entonces, necesitamos asistencia para escuchar mejor. Llámese audífono, cirugía o vibrador óseo, que es una de las mejores opciones que hay para nosotros. Necesitamos lentes, en la mayoría, para poder ver bien. Necesitamos, en caso de que nuestra tráquea de verdad sea muy pequeñita y nuestra mandíbula muy chiquita, necesitaremos asistencia para respirar, para comer y eventualmente terapia de lenguaje para poder hablar. Eso como en términos de poder solucionar nuestra funcionalidad rápidamente. Pero, por ejemplo, en el ámbito educativo, lo que necesitamos primero es que los profesores sepan qué es lo que tenemos.
y entiendan que nuestras necesidades no son las necesidades de un estudiante con alguna otra discapacidad o con alguna otra deficiencia. ¿Por qué? Porque si los docentes y los directores de los centros educativos conocen nuestra condición, van a saber, por ejemplo, que vamos a necesitar sentarnos adelante, pero no porque seamos malos estudiantes o porque no queramos poner atención, sino porque necesitamos escuchar y ver más de cerca a la profesora. Pero a partir de ahí, y teniendo un buen trato de parte de los profesores, no requerimos mayores ajustes. De hecho, hay estudios que están haciéndose que pretenden confirmar la teoría de que las personas que tenemos Treacher Collins tenemos un coeficiente intelectual más elevado. Entonces, por eso les digo que no requerimos mayores ajustes, aparte de los que están relacionados con la vista y la audición, para poder tener una vida relativamente, digamos, entre comillas, normal. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo con el síndrome de Treacher-Collins? Depende. Si me lo estás preguntando a mí, como persona que tiene Treacher-Collins, yo tengo entre un 50 y un 60% de posibilidades de que mis hijos nazcan con el síndrome. Pero si se trata de una persona que no tiene el síndrome, las posibilidades son las mismas de que, como cuando una persona, voy a decirlo de otra manera, más sencillo, porque yo sola me estoy enredando con las palabras. Lo voy a decir más simple. Si una persona tiene el síndrome de Treacher-Collins, las posibilidades de heredarlo a sus hijos son entre un 50 y un 60%. Pero en realidad cualquier persona, aunque no tenga el síndrome, tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el síndrome de Treacher-Collins es una mutación genética que sucede al azar. Así como una persona puede tener hijos con síndrome de Down, ¿verdad? Sin tener ningún antecedente familiar ni nada, simplemente porque al azar hubo una mutación durante el embarazo. Lo mismo sucede con el síndrome de Treacher-Collins. Una persona sin ningún antecedente puede tener un bebé con el síndrome de Treacher-Collins porque durante el embarazo sucedió la mutación genética que lo provocó. Una pregunta un poco más personal. ¿Tendrías un hijo sabiendo que es probable que tenga no solo esta condición, sino que pueda ser considerado una persona con discapacidad? ¿Qué pregunta más difícil? Porque les voy a ser sincera y me gustaría comentar esto porque yo sé que mucha gente que tiene discapacidad tal vez le haya pasado lo mismo que a mí. Es más, puede ser que ustedes también. Por eso lo voy a contar. Por muchos años, yo nunca me consideré a mí misma una persona con discapacidad. Es más, no soportaba que me dijeran eso, porque según yo no tenía discapacidad. No fue sino hasta que conocí a mis hermanas Treacher-Collins en España y a mis amigos de México, Argentina y todo lado, que empecé como a hablar con ellos del tema y que ellos me dijeron, sí, Alina, tenemos discapacidad auditiva, y yo, no, jamás, no. Entonces me tomó un tiempo aceptarlo. Ya lo acepté y ya lo veo desde la perspectiva correcta. No lo aceptaba porque yo me preocupaba que la gente me etiquetara, como lamentablemente lo hacen, ¿verdad? Y pensaran que yo era incapaz de hacer muchas cosas. Pero por dicha, estas experiencias me ayudaron a mí a entender que tener una discapacidad no me hace menos ni más, simplemente me hace una persona con características bonitas, diferentes, así como cualquier otra persona. Entonces, ahora que ya veo las cosas así, puedo responder diferente. Si vos me hubieras preguntado esto, Andrea, hace, no sé, unos 4 años, yo probablemente te hubiera dicho que no. Pero ahora no es como que estoy súper
decidida tener un hijo mañana, ¿verdad? Porque tengo otras prioridades, pero no lo descarto, porque entiendo primero que es una situación que no puedo confirmar. O sea, puede ser que mi hijo lo tenga o no. Entonces es algo que realmente se sale de mi control. Pero si eso llegara a suceder, ¿quién mejor que yo para poder atender, acompañar y ayudar a esa nueva personita, ¿verdad? Y voy con la última. ¿Qué consejos darías a una familia que acaba de recibir el diagnóstico de su hijo o hija con síndrome de Treacher-Collins? Bueno, lo primero que les recomendaría es que se acerquen a nosotros, porque las cosas se superan mejor cuando estamos acompañados. Y estoy segura de que cuando uno se enfrenta a un diagnóstico así, las dudas son interminables, las preguntas son muchísimas, y qué mejor que encontrar la respuesta con personas que tienen la misma condición. Entonces, mi primera sugerencia sería acérquese a la Asociación Nacional Treacher-Collins Costa Rica. Tenemos redes sociales en Facebook, en Instagram. Mi teléfono está a su disposición para que pueda, por decir así, tragarse este diagnóstico y aceptar esta realidad acompañados o acompañadas. En segundo lugar, le recomendaría que no permita que nadie, ningún médico, ningún familiar, ningún docente le diga que su hijo o su hija no van a poder hacer ciertas cosas. Porque puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que por lo menos el 98% de las personas que se acerquen y digan eso no saben qué es el síndrome de Treacher-Collins. Entonces, sus comentarios negativos y sus afirmaciones sobre ese tema probablemente no van a ser ciertas. Entonces, no permita que nadie le diga que no, que su hijo no va a poder caminar, que no va a poder hablar, que no va a poder estudiar, que no va a poder casarse, que no va a poder trabajar. Ninguna de esas cosas es cierta. Y además, les recomendaría que se conviertan en el refugio de su hijo o de su hija. Cuando nacemos con una condición diferente, nosotros somos los más afectados. Yo sé que papá, mamá, abuelita, tío, tía, todo el círculo familiar sufre porque nadie espera tener a un miembro de su familia con una condición diferente. Pero quien sufre más es la persona misma. Entonces, mi sugerencia es que busquen ayuda si es que así la fueran a necesitar, de pronto ayuda psicológica para aceptar su realidad, tener su proceso de duelo y de aceptación, y luego entender que su hijo o su hija lo va a necesitar, porque ustedes se convierten en las primeras personas a quienes sus hijos van a acudir. Y necesitan que ustedes estén presentes y que ustedes les estén diciendo con constancia que todos los comentarios negativos, que todas las miradas desagradables de la gente no deben moldear sus vidas. Entonces, para resumir y recordar, son 3 recomendaciones. Primera, búsquenos por teléfono, por WhatsApp, por Instagram. Estamos para acompañarles. La segunda es no permita que nadie le diga que no, porque nadie que no tenga una condición similar, que no haya pasado por un proceso igual, puede decirle lo que su hijo va a poder o no hacer. Y en tercer lugar, prepárese, busque ayuda si es que lo necesita, pero conviértase en el refugio que su hijo o su hija necesita. Porque les puedo decir con toda seguridad que si yo no hubiera tenido una familia que me dio las herramientas para enfrentarme al mundo, yo no sé qué sería de mí. A mí nunca me dijeron que yo no podía.
siempre se enfocaron en resaltar mis cualidades y mis capacidades. Y esa es la clave de que yo esté aquí hablando de ese tema y que haya logrado hacer tantas cosas en mi vida. Entonces, sí se puede. Tal vez en este momento ustedes digan, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero para eso pueden encontrar ayuda. Si toman en consideración estas 3 recomendaciones, eso no quiere decir que la realidad de ustedes va a cambiar, que el síndrome va a desaparecer, porque el síndrome de Treacher Collins nos acompañará toda nuestra vida, pero van a poder abordar las cosas desde la mejor perspectiva y van a poder aprender a ver a su hijo o a su hija como a cualquier otra persona. Alina, ¿cómo, díganos en qué página nos podemos comunicarnos con ustedes? Claro, en Facebook nos pueden buscar como Asociación Nacional Síndrome Treacher Collins Costa Rica. Y en Instagram, que lo tengo casualmente aquí abierto, ya les digo cómo nos llamamos para que nos busquen bien. En Instagram nos pueden buscar como Treacher Collins-Costa Rica. En ambas páginas está mi número de teléfono, igual lo voy a decir, 8651-3544. Pueden contactarme con todo gusto, no solamente yo, sino las otras personas que estamos formando esta asociación. Les podremos aclarar dudas, acompañar y colaborar en lo que necesiten. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Alina, por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto, Andrea y Vinicio, muchas gracias por ustedes invitarme a este espacio tan bonito. Yo espero que ojalá mucha gente pueda escucharnos y pueda aprender sobre este tema. Si hay algún papá o alguna mamá que tal vez no sabía cómo lidiar con este diagnóstico, ojalá que nos escuche y que esto les sirva. Y si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene síndrome de Treacher Collins, quiero que sepa que no está sola y que puede encontrar las respuestas a sus preguntas. Y me gustaría como mensaje final, si ustedes me dan un chancecito, replicar un mensaje que me dio mi amiga Vicky Bendito y que yo quisiera contarles. Creo que esto aplica no solo para el Treacher Collins, sino para cualquier otra condición. Y ella me dijo esto: o asumimos nosotros nuestra discapacidad y le enseñamos a las demás personas cómo nos tienen que tratar, o dejamos que las demás personas lo asuman por nosotros y nos traten como ellos crean. Es nuestra decisión. Sí. Entonces, a todas las personas que tengan alguna condición de discapacidad, yo les animo a que, aunque duela, cuesta y a veces es triste, asuman su realidad y le enseñen al mundo quiénes son ustedes y cómo deben de tratarnos de la manera correcta. Esto fue Somos Parte de la U. Evelyn Andrea y Inicio Jiménez se despide de todos ustedes, deseándoles una feliz tarde. Esto fue una producción de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y PROIN UCR. Continúe con la programación. Hasta pronto. Hasta pronto.
Otra vez. Allá